Saludos para X Diabolos 890, Humphrey Sosa Hoyo 6924, Manuel Guime, Animedox Oldier, Daniel Israel 6598, Cindy Wow. Leonel de la Cruz 1316, Valentín Sosa, R5B, Ian de Jesús Fabián García, Bex-754. La destrucción de la mitad del continente fue un golpe duro para los habitantes del mundo de Olimpia, cobrándose la vida de 3 millones de personas. Esto afectó profundamente el ánimo de su gente, pero para la casta constructora Forerunner fue pan comido. Se encargaron de la reconstrucción del mundo, aplicando su arquitectura a lo largo de los años venideros. El agradecimiento de nuestro pueblo fue inmenso. Si bien la relación con los Forerunner ya era buena, ahora se habían convertido en hermanos Dema, luchando juntos en todas las guerras futuras, la rebelión cibernética, la guerra del Nexus, la invasión a Marte, la batalla a las carreteras estelares y la larga noche. Logramos sobrevivir relativamente bien, gracias tanto a los portales como al acceso a las carreteras estelares. Nuestra relación, forjada a lo largo de milenios, era tan cercana que incluso los Astartes y los Spartan de Olimpia eran equipados con armas de luz dura, tecnología reservada exclusivamente para los Forerunner, así como con avanzadas armaduras y naves de última generación. A legua se ve que la casta constructora, los hijos de Perturabo y de Guilliman, son sus favoritos. Pero sobre todo, Perturabo fue criado bajo la tutela del maestro constructor y de Samuel. Desde su infancia, demostró ser la viva imagen de la perseverancia, tenacidad y creatividad, sobre todo impulsando el progreso tanto tecnológico como cultural de la humanidad. Es un firme defensor de la filosofía del manto de la responsabilidad. Y de que la humanidad era la más digna de tomar y gobernar la galaxia, ya que eran la más preparada para afrontar las amenazas que están por venir. El manto protege a todos. Armadura del primarca Perturabo, el que da forma a la eternidad. Ubicación Sistema Igis. Todas las flotas de la Federación lograron llegar, en su gran mayoría, a las coordenadas proporcionadas por el alto mando. Los almirantes de cada una de las flotas bajo su mando reportaron sus enfrentamientos con las fuerzas del dominio. Informe del almirante de la Quinta Flota. Durante el asedio al mundo exterior de Awad, uno de los planetas periféricos pertenecientes al sistema Sorofia, nos enfrentamos a una estación de clase Fortaleza. La batalla fue brutal. El simple hecho de esquivar el cañón principal de la estación fue todo un desafío, cada disparo que lanzaba costaba miles de naves. Pero eso no fue todo. La estación albergaba guerreros servidores Forerunner, acompañados por sus unidades Armiger, quienes lograron abordar nuestras naves. Los combates dentro de los pasillos fueron devastadores. Los Armiger se infiltraban por conductos estrechos, atacando por la retaguardia a los soldados que intentaban defender las secciones clave de las naves. Los enfrentamientos entre nuestros NS-90 y los Armiger fueron un espectáculo aterrador y fascinante al mismo tiempo, dejando claro el poder y la eficiencia de ambas unidades. Durante el clímax de la batalla, los guerreros enemigos consiguieron abordar la nave insignia de la flota. En el combate cuerpo a cuerpo, el almirante Rod cayó, dejando el mando al vicealmirante. Este último tuvo que ordenar la retirada cuando el alto mando anunció la reubicación general de todas las flotas. Por suerte, durante la retirada no sufrimos más bajas significativas, siendo una de las primeras flotas en llegar al sistema asignado. Informe del almirante de la 10ª Flota. Llegamos apenas a tiempo para asistir a la 6ª Flota en su retirada. Estaban siendo completamente superados por la contraofensiva enemiga, y solo 4,390 de sus naves seguían operativas y aptas para el combate. Comentarios de los almirantes. No esperábamos tal nivel de resistencia. Los mundos exteriores del dominio están excepcionalmente bien defendidos. Cada planeta cuenta con escudos planetarios de alta capacidad, poderosas ciudadelas orbitales, capaces de mantener a raya a naves de hasta 25 kilómetros de longitud con facilidad y sistemas de defensa planetaria que están lejos de ser simples obstáculos. Contaban con proyectores dimensionales que impedían el uso de la teletransportación para enviar recursos y tropas a la superficie. Esto nos obligó a neutralizar primero esas estructuras o, en su defecto, a lanzar cápsulas aerotransportadas para asegurar zonas de desembarco. A esto se sumaba un ejército de defensa planetaria excepcionalmente bien equipado, dotado con la última tecnología militar del dominio. Sus fuerzas terrestres no solo eran numerosas, sino que estaban entrenadas para el combate en diversos entornos. Además, su estructura de mando era sorprendentemente eficiente y descentralizada.
Incluso tras perder a sus comandantes locales, las unidades del dominio continuaban combatiendo con disciplina y coordinación, lo que dejaba claro que estaban preparados para la guerra total. Lo que resultaba aún más desconcertante era que, en teoría, no debería haber habido resistencia de esta magnitud. Según los informes, no existían fuerzas hostiles activas en el sector que pudieran amenazar el territorio ya reclamado por la humanidad. Y, sin embargo, allí estaban, defensas completamente operativas, tropas bien organizadas y armadas con tecnología de vanguardia. Tras compartir sus experiencias y pérdidas, los altos mandos de cada flota comenzaron la reorganización de sus fuerzas. Las naves fueron reabastecidas con municiones, armamento y personal, mientras las IA trabajaban sin descanso para devolver operativitas a las unidades dañadas. Siguiendo el plan estratégico del alto mando, cada flota se posicionó en su respectivo sector, formando una red defensiva diseñada para repeler cualquier incursión enemiga. Pasó un tiempo indeterminado. La calma, aunque necesaria, se volvía insoportable. Hasta que, finalmente, el silencio se rompió. Las alarmas resonaron en todas las naves. La nave Patrulla 14, detectó al enemigo, todos listos para la batalla. Todas las naves avanzaron y comenzaron a disparar sus armas de largo alcance, los cañones de partículas siendo las primeras en atacar, las lanzas, disparaban un potente haz de energía, atravesaban el frío vacío que era el espacio, impactaban con fuerza contra los escudos de las naves enemigas del dominio. Una representación de cómo luchan las naves como también de cómo las armas federales de antaño atacan, más o menos así son las lanzas navales siendo más poderosas que las del futuro imperio de la humanidad. El mando de la flota recaía en Gabriel Sorofia, hijo mayor de Charlotte Sorofia y veterano experto en la Guerra del Vacío. Desde el puente de su nave insignia, un supercarguero de 29 kilómetros pintado en un imponente tono oscuro y adornado con patrones azul, sobre el casco las naves del Covenant, que son elegante, aerodinámico y con una presencia imponente que reflejaba tanto poder como sofisticación. Esta preferencia estética no era casual, a los miembros de la familia Sorofia, una influyente dinastía mercantil, les fascinaban aquellos diseños ya que iban muy bien con su personalidad elegante, pintándolas a su gusto. Tanto que lo convirtieron en su marca de presentación siendo ellos los únicos en hacer uso de estos diseños y donde quiera que vayan saben a quién les pertenecen. Gracias a su vasta riqueza, los Sorofia podían permitirse construir miles de estas naves, renovando su armada a voluntad y manteniéndose siempre un paso adelante, tanto en comercio como en guerra. Gabriel observaba la flota federal en el monitor. La inteligencia artificial de su nave proyectaba en tiempo real el número de enemigos y sus ubicaciones tácticas. A su izquierda se encontraba su subteniente, quien lo asesoraba y colaboraba en la toma de decisiones. Pero a su derecha, en silencio imponente, se erguía una figura muy distinta. Un autómata de aspecto imponente, predominantemente negro, con acentos de un rojo brillante que resaltaban sus articulaciones y sistemas internos parcialmente expuestos. La textura de su estructura combinaba superficies lisas con componentes mecánicos visibles. Su cabeza, de forma casi triangular, poseía una abertura que dejaba ver un panel interno iluminado en rojo, el cual le permitía captar su entorno con precisión. Sus extremidades eran largas y delgadas, con articulaciones claramente definidas, lo que sugería una impresionante capacidad de movimiento. Las manos, articuladas con precisión, terminaban en dedos afilados. El torso, de diseño curvado, le daba una postura levemente inclinada hacia adelante, como si estuviera siempre listo para entrar en combate. Ese autómata no era otro que Samuel Hayden. Gabriel lo conocía desde que tenía memoria. Siempre había estado presente en la historia de los Sorofia, cercano no solo a su madre, sino también a sus tías y a sus abuelos. Para ellos, Samuel era más que un asistente o una máquina, era considerado un miembro más de la familia. Además de eso, mantenía una profunda amistad con Lady Lunaria, una figura venerada y popular en el dominio. A simple vista, podría parecer solo otro autómata, pero al revisar su historial de logros, quedaba claro que su legado era monumental. Fue él quien desarrolló las primeras comunicaciones superlumínicas de uso civil, una tecnología tan revolucionaria que incluso la Federación la adoptó, reemplazando antiguos métodos como los relés de atropatas. Pero su creación más trascendental fue el motor desliespacial, un avance que marcó un antes y un después en la historia. Ese descubrimiento impulsó el éxodo estelar, el gran salto que dio origen a la formación de la Confederación, y posteriormente, a su propia facción de el que son los Forerunner,
Una civilización completamente integrada por inteligencias artificiales y él era la más poderosa de todas ellas, tenido miles de cuerpos que operaba al mismo tiempo, siendo en su gran mayoría modelo de pero el modelo que está en la capital con mi madre era el primer modelo que mi madre y él diseñaron de un color blanco puro. Y el que conoció toda su vida. Técnicamente, fue el quien dio forma a lo que somos hoy, una de las potencias interestelares más formidables que haya existido. Samuel, como si conociera su pensamiento, le habló. Samuel, su madre me envió, solo estoy para ver su batalla y proporcionar ayuda en todo lo que pueda, pero conociéndote sé que no lo necesitas, ¿verdad? Gabriel, claro que no, solo mira, traeré gloria a nuestra casa y al dominio, mientras lo decía con una cara tan seria que podría derretir ceramita. Samuel, en completo silencio, observaba a Gabriel mientras éste revisaba las proyecciones tácticas de la flota. Su semblante serio, su temple inquebrantable y la precisión de sus órdenes. Le recordaba a la matriarca de los Banfield, con su carácter severo y su inquebrantable sentido del deber, típico de una casa profundamente militarizada. También notaba en él la frialdad meticulosa de los Helios, expertos estrategas conocidos por su lógica inflexible y mentalidad fría. Gabriel, sin duda, había adoptado lo mejor y lo más duro de ambas casas. Su personalidad se había moldeado con aquellos rasgos: disciplina, cálculo, control. Samuel recordó el pasado, donde quedó aquel niño que solía seguirme a todos lados, el que me pedía un último cuento antes de dormir. Ah, como pasa el tiempo, me siento viejo. De algún modo me entró la melancolía y tenía unas ganas de tomar una cerveza bien fría. Al momento siguiente Gabriel ordenaría el inicio de la batalla con una sola palabra. Gabriel, a todas las naves, fuego. En alguna ubicación del dominio. La primera flota del almirante Cruteo, procedente de Marte, logró retirarse de Olimpia tan rápido como fue posible. Ahora se encontraba en ruta hacia el punto de reunión con el resto de las flotas. Llevaban 3 días de retraso, y el precio de esa retirada había sido alto: un 30% de la flota se perdió, incluyendo 5 divisiones completas de unidades NS-90. Cada una de esas divisiones estaba compuesta por 21,940 unidades y maquinaria de guerra. Cruteo había oído rumores sobre los Forerunner de la Confederación. Siempre pensó que no eran más que inteligencias artificiales avanzadas, como los androides de apariencia humana que fabricaban las grandes corporaciones, herramientas sofisticadas que servían como unidades especiales en apoyo a los humanos en distintos sectores de la sociedad. Pero cuando comenzó la batalla, todo cambió de inmediato. No eran sirvientes ni simples unidades especializadas. No, lo que enfrentó fue algo más. Era como si se estuviera enfrentando una guerra contra otra civilización por completo. Aunque pocos Forerunner se encontraban en el planeta, ellos solos, junto a sus Armiger, plantaron cara a las legiones de hierro. Y las cosas no terminaron ahí. La llegada de las fuerzas principales de la UNSC, procedentes de los mundos centrales, solo empeoró la situación. Estaban impecablemente equipados, disciplinados y bien coordinados. Cuando los de la UNSC y los Forerunner luchan es un espectáculo digno de ver. Aunque la misión no fue sencilla y las pérdidas fueron considerables, valió la pena. El objetivo secundario se logró, y en este momento estamos analizando los datos recuperados sobre la ubicación de cada una de las puertas dispersas por la galaxia, instaladas por el dominio. Debo admitir que no esperaba que su influencia se hubiera extendido hasta tal punto. Ahora comprendo la velocidad y precisión de su contraofensiva. Tenían rutas ocultas en prácticamente todos los rincones de la galaxia. No era coincidencia, era preparación. Junto a varios oficiales y una IA táctica, seguimos desglosando el mapa estelar y su compleja distribución. Algunas de estas puertas están ubicadas en sectores remotos, incluso en zonas que hasta ahora considerábamos inexploradas. Su alcance es mucho mayor de lo que habíamos anticipado. El almirante dio órdenes a su teniente de enviar la información a la Tierra, si era posible. Si la invasión no tenía el efecto esperado, al menos con esta información habrá valido la pena. El teniente asintió con firmeza y respondió sin dudar: como ordene, almirante. Mientras tanto la flota y soldados se prepararon revisando sus equipos. Los técnicos revisaba cada NS-90 para que estuvieran los más ópticos. Los drones mecánicos reparaba el casco de la nave con nanometal líquido. 1 hora después. Justo cuando las naves del almirante Cruteo estaban por alcanzar los límites del sistema Aegis, las IA de a bordo detectaron múltiples contactos más adelante.
Las naves de patrulla enviadas al frente confirmaron lo impensable, se trataba de la sexta flota, o lo que quedaba de ella. Severamente dañada, apenas contaba con 2000 unidades operativas. Pero no estaban solos. Más naves continuaban llegando desde distintos vectores, todas en condiciones deplorables. Restos dispersos de lo que alguna vez fueron orgullosas flotas de combate. El almirante Cruteo, alarmado, intentó establecer contacto con cualquier almirante o vicealmirante al mando, buscando respuestas urgentes sobre la situación en Illis. Lo que escuchó lo dejó en estado de shock. Las fuerzas reunidas por la Federación en el sistema Illis fueron brutalmente superadas tanto en número como en capacidad de fuego. El dominio no solo respondió, desplegó una monstruosa flota que rodeó completamente a las fuerzas federales. El combate fue implacable. Ambas partes maniobraron con precisión, cambiando formaciones constantemente en un intento desesperado por encontrar ventaja. Pero con cada minuto, las bajas de la Federación se acumulaban. Sin otra opción, los almirantes supervivientes ordenaron una carga directa, buscando romper el cerco y escapar. Lo lograron, a un costo insoportable. Las pérdidas fueron catastróficas, pero no queda ahí las flotas del dominio, aún estaban persiguiendo a las restantes flotas supervivientes. En esas condiciones, las fuerzas de la Federación simplemente no podían continuar. Estaban exhaustas, desorganizadas y sin la capacidad logística ni táctica para mantener la ofensiva. Y para colmo, los informes desde los mundos de origen del dominio eran aún peores, la invasión en ese frente también estaba colapsando. Las fuerzas enemigas avanzaban rápidamente y era solo cuestión de tiempo antes de que alcanzaran las principales rutas estelares, sellando cualquier posibilidad de escape. El almirante Cruteo dio la orden. Todas las naves supervivientes debían ponerse en marcha inmediatamente, abandonar el sistema y regresar al espacio aún bajo control de la Federación. Su única prioridad ahora era llevar consigo los datos recopilados sobre los portales del dominio. Tras unas horas más de viaje, las naves lograron finalmente atravesar el portal. Lo lógico habría sido establecer comunicación inmediata con el comandante en jefe de la invasión y reportar la situación, pero el almirante Cruteo no podía permitirse perder un segundo más. Sabía que cada momento contaba y sin dudarlo abandonó a la fuerza que aún estaba en este sistema a su suerte. Sin dudarlo, ordenó a todas las naves abrir un salto hacia la disformidad, trazando una ruta directa hacia los portales más cercanos que los llevarían de regreso a la Tierra. El trayecto requeriría un total de 7 saltos de los portales del dominio. En condiciones normales, eso habría significado un viaje de al menos 3 semanas estándar, el viajar por el Inmaterium de larga distancia. Sin embargo, gracias a los portales del dominio, el tiempo de viaje se redujo drásticamente a solo una semana. Esta aceleración no solo acortó la travesía, sino que también disminuyó significativamente el estrés mental al que eran sometidos los navegantes, ya no era necesario sumergirse tan profundamente en la disformidad, lo que reducía los riesgos del alma y físicos asociados a los saltos prolongados. A largo plazo, la aplicación de esta tecnología podría tener implicaciones positivas enormes en la logística y la seguridad de las operaciones interestelares. Viéndolo en retrospectiva, quizás, después de todo esto sí valió la pena. Territorio Racel Capital. Las flotas de la UNSC seguían llegando al sistema entrando en combate con las naves de las corporaciones y las flota federal. Cada hora que pasaba los obligaba a retroceder siendo incapaz de contenerlos por más tiempo. La última línea de defensa de los traidores era el mundo capital, Racel habían reunido a todas las fuerzas de los traidores. Y 3 flotas enteras de la Federación, era la última oportunidad de contenerlos. Rudolf el que orquestó esto estaba, entrado en pánico. La invasión no salió como lo esperaba. Creía que el dominio era solo un tigre de papel que creía que podría con la Federación, que contaba con vastos recursos y mundo superando a los que contaba con el dominio. Pero ahora la fuerza de invasión de la Federación se estaba retirando, y las flotas bajo el mando de las corporaciones tomaron lo que buscaba y se retiraron, dejando a él y a sus partidarios abandonados. Ante la venganza del dominio y de su sobrina en busca de venganza, por la muerte de su padre. Observando la situación y de cómo sus soldados se enfrentaban en la ciudad capital con los NS-90 de su lado a las tropas del dominio, los AC de los traidores y del dominio intercambiaron ataques el uno al otro. La voz en su mente, que le decía que se retira del mundo capital ya que era un caso perdido. Mientras tanto en órbita. Portales deslipaciales se abrieron.
En el espacio real, y de ellos emergió, Lunaria finalmente llegó al sistema Raceleia con su flota. Avanzaron en formación de flecha con la nave Ciaper a la cabeza. La entrada de las naves del dominio. La llegada de la Lunaria y las monstruosa nave Ciaper Nexus, lleno de orgullo a todos los soldados y capitales del dominio, subiendo la moral. Pero para el bando contrario, solo les ocasiona la más profunda desesperación. En el puente del Ciaper la operadora transmitía la situación a Lunaria. Operadora, la flota enemiga está a alcance de tiro. Francesca, situación del cañón principal. Operadora, la carga de energía del cañón principal está completa. Francesca, objetivo listo, listos para disparar. En el frente del Ciaper inmensas, lecturas de energía eran percibidas por todos. Lunaria observa cómo las naves federales comenzaron a abrir fuego contra su nave, siendo impactada por múltiples armas tanto de energía de plasma, lanzas, armas de vórtice y los coronó-cañones que dispara agujeros negros. Todas ellas siendo absorbidos por el sistema de anillo espejo que era capaz de dirigir cualquier ataque contra la nave, abriendo portales que redirigen esta energía. Para el caso de las peligrosas armas temporales. La naves del dominio contaba con la armadura Wayforce que se activa una vez que el escudo cae. Dependiendo de la energía de la nave más poderosa es la armadura Wayforce. Y la Ciaper podía manejar titánicas, cantidad de energía sin problema. Y cada vez que un ataque temporal impactaba, en el casco un leve temblor era percibido por toda la tripulación. Lunaria con las piernas cruzadas, mientras sus dedos tamborileanan. En su asiento. Asiento. Ella se sentía de buen humor en ese momento, lo que provocaba que fuera piadosa. Dicho estado, ordenaría lo siguiente. Lunaria, cambien el ángulo del cañón principal a 7 grados. Francesca y la operadora como todos en el puente, se sorprendieron de su pedido. Francesca, disculpe milady pero ese ángulo, solo le daremos al flanco izquierdo del enemigo. Lunaria, así está bien. Háganlo mientras tarareaba. Francesca, como ordené. Operadora cambia el alguno de tiro. Operadora, recibí ajustando coordenadas. Estamos listos para disparar a su orden. Lunaria, fuego. La energía acumulada en el cañón principal se liberó en un estallido apocalíptico. Una columna de energía titánica atravesó el espacio, iluminando la oscuridad como si el sol mismo hubiera descendido sobre la batalla. El impacto fue devastador, golpeando de lleno a las naves de la Federación. Muchas de ellas se desintegraron instantáneamente, en cenizas. Flota de la Federación. Nave insignia de la flota. Todo estaba entrado en pánico. Las alarmas sonarían por todo el puente. ¿Qué hacemos? No podemos contratar. No muestran signos de daños, no le hacemos nada. ¿Cómo escapamos de su cañón principal? Almirante, ¿qué está haciendo? Respondan el fuego. El almirante ordenaría que se callarán, son soldados comportarse como tal. Mientras su flota seguía avanzando. Hacia adelante seguido de la flota las dos de la Federación. Lunaria observando que no captaron su mensaje. Ordenaría que cambiaste el ángulo del cañón. Lunaria, cambien el ángulo del cañón, apunte al flanco derecho del enemigo. Operadora, cañón listo. Lunaria, fuego. La Ciaper volvería a atacar de nuevo. Desintegrado, más naves. Con cada ataque que disparaba. Pero las naves federales no paraban de avanzar. Hacia adelante siendo golpeado por el cañón principal. Francesca le comentarían sus pensamientos a Lunaria. Francesca, esto no puede considerarse una batalla. Lady Lunaria. Solo es una masacre. Lunaria, sí. Tienes razón. Pero como estoy de muy buen humor. No los exterminaré. Operadora, detén el ataque del cañón principal, y que la flota avance. Operadora, como ordené a todas las naves avance. Lunaria, se levantó de su asiento con un suave suspiro, mientras estiraba todo su cuerpo con gracia. Los dejo a los dos, al mando del Ciaper, dijo con una sonrisa confiada. Voy a bajar a tierra, tú te encargas de la batalla en mi ausencia. Francesca, buena cacería milady. En la superficie del mundo. Ciudad capital. Los soldados de la UNSC.
Trataban de abrir otra ruta de entrada para abrirse paso por la ciudad. Pero la artillería como los titanes impedía su avance. La unidad de Sace se enfrenta a los Sace del dominio. Los titanes de ambos lados luchaban a las afueras de la ciudad tratando de impedir la entrada de más refuerzos. Las unidades NS-90 y soldados de la Federación. Se atrincherado defiendo su posición, con furia. Pero la fuerza del dominio no vieron solas, contaba con varias razas seno-auxiliares que estaba luchado a su lado, siendo los Kinebrach una raza de gorilas similares de la Tierra pero con sus propias servoarmaduras. Como también de la raza Zilak, que por alguna razón se parecen demasiado en apariencia a los Yakals de Halo 4. Y cada vez que Lunaria los ve siempre se refiere a ellos como Yakals involuntariamente, porque son también mercenarios y excelentes francotiradores. Como otras razas seno que se benefician del comercio con el dominio. En un instante, una figura elegante y ágil irrumpió en la escena. Era Lunaria quien se movía con una velocidad sobrenatural, esquivando las balas que parecían congeladas en el aire. Su cuerpo absorbía la energía cinética del entorno, permitiéndole deslizarse por el campo de batalla con una gracia letal. Los soldados, al notar su presencia, abrieron fuego sin cesar, pero Lunaria simplemente caminó a través de la lluvia de balas con tranquilidad, su cuerpo un borrón de movimiento. Mientras avanzaba, ayudó a los soldados de la UNSC que estaban a punto de recibir un ataque letal, apartándolos del camino y salvándolos con un gesto casi casual. Hasta le dio tiempo de posar y tomarse fotos con su dron. 1. Mientras usaba sus armas Axomati Prime duales, creadas por ella misma según planos y requisitos necesarios, aparecieron en su mente como si ya los conociera desde siempre. Lunaria barrió el campo de batalla con una precisión mortal. Eran sus armas favoritas, disparando sin cesar, dejando una estela de cuerpos inertes sin que ellos se dieran cuenta que ya estaban muertos. Cada soldado y NS-90 que se interpuso en su camino fue eliminado con eficiencia letal, como si Lunaria fuera una fuerza de la naturaleza imposible de detener, y todo en el transcurso de 4 segundos. Cuando se detuvo con rapidez, colocó sus armas en sus caderas, mientras observa su obra. Los soldados de la Federación caían muertos al suelo y la unidad NS-90 fueron completamente derribadas. Los soldados del dominio, al reconocer a Lunaria, se sintieron envueltos en una oleada de inspiración y fervor. Su presencia parecía iluminar el campo de batalla, y los soldados alzaron sus armas al cielo gritando el nombre de Lunaria como un himno de victoria. Ella notaría su estado de ánimo, siempre pasaba lo mismo cuando entra en escena. Samuel decía que ella era muy popular, demasiado en el dominio. Y ella lo sabía bien. Tanto que los soldados espartas y mundos caballero que jugaron su lealtad a ella y forma parte de su ejército personal se siente orgulloso. Mientras los demás soldados solo pueden morirse de la envidia. Lunaria posando para sus seguidores. Ella se detuvo un momento, colocando su mano en su cintura con una pose natural y segura, permitiendo que todos los soldados del dominio la admiraran en todo su esplendor. Su figura se convirtió en el centro de atención, y los soldados como hombres y mujeres no pudieron resistir la tentación de tomar fotos con sus dispositivos, como si fueran paparazzi en busca de un momento perfecto. Lunaria parecía disfrutar del espectáculo, sonriendo ligeramente detrás de su máscara mientras se dejaba admirar, consciente de que su presencia era un regalo para sus seguidores, quienes no podían acompañarla en sus campañas junto con ella. Axomati Prime duales, armas personal de Lunaria. Después de unos segundos, Lunaria escudriñó la zona con la mirada, buscando al comandante. Su vista se posó en una zona de aterrizaje de vehículos, donde lo localizó con facilidad. Con un movimiento fluido, Lunaria se acercó al comandante, su mirada fija. El comandante se puso en posición de atención, con una expresión seria y respetuosa. Lunaria se detuvo frente a él, antes de que ella comenzara a hablar. Lunaria, comandante, contacte a su tropa que todo el mundo avancen. Comandante, como ordené. Tenemos dificultades con los titanes federales que no impiden nuestro avance. Lunaria, no te preocupes, yo me encargo de ellos. Dens prisa, tenemos una batalla que ganar. Comandante, sí mi lady. Lunaria cargó contra el titán. Atravesando su armadura como si fuera mantequilla, entrando en combate cercano con la tripulación enemiga. Los pasillos del titán se convirtieron en un campo de batalla caótico, donde Lunaria desplegó todo su poder. Con un gesto de su mano, lanzó misiles de plasma que arrasaron con todo a su paso. El fuego psíquico envolvió a sus enemigos.
Ella canalizó la energía del sol a través de ella, proyectando rayos de luz abrasadora contra sus enemigos. La antimateria que creó desintegró a sus oponentes, hasta destruir su piloto. Ella salió por la cabeza mientras flotaba en el aire observando cómo el titán caía al suelo. Pero por el rabillo del ojo notó que otro le disparó a quemarropa. Su cañón de plasma que la envolvió. Cuando el ataque cesó, la tripulación enemiga quedó atónita al ver a Lunaria flotando en el cielo, su armadura intacta y su presencia digna y divina. La escena había sido capturada en vídeo, y las imágenes serían enviadas a los altos mandos de la Federación, sin duda causando todo un revuelo. En cuestión de horas la batalla estaba por finalizar. Asediado la poca resistencia que quedaba en el Palacio Racel. Las tropas de la Federación al notar que estaba por perder tanto la batalla en órbita como terrestre, decidieron retirarse a toda prisa. Lunaria, sin embargo, ordenó no perseguirlos, permitiendo que se retiraran sin sufrir más bajas. Fue un gesto inesperado, pero que demostraba su control sobre la situación. Mientras tanto en el Pozo de la Eternidad, el portero observaría a Lunaria estado muy satisfecho de cómo en tan poco tiempo ya tenía un control muy fino del 40% de su poder, mientras tuviera el tiempo suficiente se volvería más fuerte. Otra cosa que de verdad lo sorprendió era Samuel. Técnicamente Samuel no debería existir, bueno, los dos no debería existir, pero Samuel era un error. Él y Lunaria procedían del mismo origen y ambos tenían alma, pero solo uno de ellos posee una. Recuerda cómo los dos se manifestaron en la disformidad, pero no eran la únicos, más almas lograron atravesar, pero muchas fueron devoradas por los entes de este plano, pero Lunaria sus almas era especial desde el comienzo, su alma ya tenía dueño, era blanca y azulada verdosa que emanaba las energías del vacío, pero al entrar en contacto con las energías de la disformidad, estas dos energías lucharon para dominar el alma de Lunaria, convirtiendo a Lunaria una usuaria dual, reencarnado en la Tierra, en el mismo tiempo que Samuel. Pero Samuel su alma era azul dorada, cuando entró a la disformidad no pudo mantener su forma provocando que se fragmentara en múltiples fragmentos, muchos de ellos se disolvieron en la disformidad pero algunos lograron sobrevivir dispersos, con o sin nada de sus recuerdos. Ya que en un futuro uno de estos buscaría reunirse con cada fragmento atravesó de un dispositivo, lo que sería su más grande error. Pero el fragmentos que cayó en esta galaxia era solo una astilla de su alma que buscó los primero con que enlazarse, que era en autómata y su núcleo transfiriendo su conciencia. Como la raza de los necrones, pero él no le afectó tanto lo que lo tiene intrigado. Y dicho error ya estaba cobrado su precio. En este universo. Además de atraer la atención de este ser que estaba a su lado, observando en silencio a Samuel y Lunaria. Y observar al ser en la disformidad. ¿Quién provocó que estos dos esté aquí? Antes de darse la vuelta y desaparecer. El portero observaría cómo este ser se marchó, sin duda cambió todo el destino. Mientras observa cómo la vida de estos dos. Continuar. Si estos dos caen, el emperador tendrá que luchar solo en una realidad más peligrosa. Contra las amenazas que se aproximan a la galaxia. Además parecía que el cuerpo Z-Tan que estaba creando Samuel le falta un alimento crucial, para completarse. Esto será bastante interesante.